Era su primera tarde en Savy Sands, y el monte acababa de empezar a suavizarse en esa hora azul de terciopelo entre el día y la noche. Las lámparas brillaban a lo largo de los pasillos de madera. Los insectos zumbaban. A lo lejos, una hiena lanzó su grito, subiendo y bajando como una risa que no llegaba a los ojos. Se sentó en la terraza del lodge principal con una taza de té, roibos entre las dos manos, mirando cómo las siluetas de los árboles Knobthorn y Marula se oscurecían contra el cielo magullado. A su derecha, un grupo de huéspedes más jóvenes pasaba fotos en sus celulares, discutiendo cuál avistamiento de león había sido el mejor. A su izquierda, una pareja mayor susurraba en alemán sobre la cena, con el ritmo familiar de un matrimonio largo. Ana no escuchaba nada de eso. A sus 62 años, había aprendido a moverse entre multitudes sin formar parte de ellas. El último año lo había pasado envuelta en una especie de resplandor silencioso de duelo, desde que el corazón de su marido se detuvo un martes cualquiera mientras cambiaba una bombilla. Habían hablado durante años de volver a África, algún día, para ver leopardos otra vez, para sentarse en un vehículo abierto y sentir el viento y el polvo en la cara. Algún día se había terminado. Por eso, había venido sola. Ahora llevaba el pelo gris corto y práctico. Sus manos, antes ocupadas en su pequeño taller de arte en Hamburgo, solo estaban manchadas de té y protector solar en lugar de pintura. En la maleta traía una pila de cuadernos de dibujo y una caja de lápices, pero todavía no había encontrado valor para abrirlos. El guía principal, un hombre alto llamado Marco, de rostro curtido por el sol y ojos que no se les escapaba nada, se apoyaba en la baranda cerca de ella, hablando bajito con un grupo de huéspedes. «Y si tenemos mucha suerte», decía, «quizás encontremos sus huellas otra vez mañana». «¿Sus?», preguntó uno de los más jóvenes. «¿Quién es ella?». Marco sonrió. Las arrugas de sus ojos se hicieron más profundas. «La dama blanca», dijo. «Una hembra de leopardo pálida que pasa de vez en cuando por nuestra zona. No es albina, sus ojos y piel son normales. Solo clara. Su pelaje es del color de hueso viejo. Es muy tímida, muy lista. Solo la hemos visto unas pocas veces en los últimos 5 años». Un murmullo de emoción recorrió al grupo. «¿Tienen fotos?», preguntó alguien. «Algunas», dijo Marco. «Casi todas borrosas, no le gustan las cámaras». Otra guía, una mujer llamada Tammy, de voz suave y musical, se unió y añadió: «Algunos de los rastreadores más viejos dicen que es de buena suerte, que cuando aparece algo importante está por pasar». Se rieron. La historia se deslizó en la noche como una especia, colorida, intrigante, fácil de descartar. Pero Ana la guardó en ese lugar callado y atento que siempre había escuchado más hondo las historias de gatos salvajes que cualquier otra cosa. Había visto un león blanco una vez en Kruger hacía 20 años. El recuerdo estaba nítido. Cómo brillaba el pelaje pálido del joven macho en la luz temprana, cómo los había mirado sin miedo ni prisa, como si se hubieran encontrado por casualidad en su pasillo y él fuera demasiado educado para comentarlo. Su marido le había apretado la mano tan fuerte aquel día que creyó que le rompería los huesos. «¿Te das cuenta de lo que estamos viendo?», le había susurrado. «¿Cuáles son las probabilidades?». Ahora, la historia del leopardo blanco se acomodaba perfectamente junto a ese recuerdo, irreal y tercamente vívida. Esa noche durmió en su tienda de lona con paredes de tela, al sonido de grillos y leones lejanos, y soñó con formas pálidas que se movían en silencio entre la hierba oscura. La mañana siguiente amaneció con una niebla fresca y suave tendida sobre el río. Los huéspedes se reunieron soñolientos junto a los vehículos. Sudaderas cerradas, dedos alrededor de tazas humeantes. El cielo estaba rayado de rosa y oro. Los pájaros cantaban desde las copas. Ana subió atafixiació a la fila trasera del vehículo de Marco, dejando su bolso de cámara a los pies más por costumbre que por ganas reales de usarlo. «Hoy buscamos a la dama blanca», dijo uno de los jóvenes, medio en broma. Marco sonrió mientras giraba la llave. «Podemos buscar», dijo. «Ella decidirá si nos ve». Condujeron horas, serpenteando por caminos de arena, parando a ver un rebaño de elefantes que se movía como piedras grises por el monte,
deteniéndose a escuchar el ladrido profundo de un kudú lejano. Encontraron huellas frescas de leopardo. Una hembra con cría, a juzgar por las marcas más pequeñas junto a las suyas, impresas en la arena húmeda de un cruce de río. El corazón de Ana se aceleró al verlas. Su mano fue instintivamente al bolsillo de la chaqueta donde guardaba una piedrecita lisa que su marido había recogido una vez en un sendero del Drakensberg. Siguieron las huellas un rato, con el rastreador encaramado en el asiento delantero leyendo la arena como si fuera un libro. Pero la mañana se calentó. El viento cambió. Las huellas se perdieron donde el leopardo había cruzado terreno rocoso. «Otro día», dijo Marco, con filosofía. «Nos está diciendo que no, todavía no». Volvieron al campamento para un desayuno tardío, llenos de polvo y canto de pájaros, y esa mezcla particular de satisfacción y hambre que dan las horas en el monte. Lo extraordinario no pasó ese día. Pasó, esa misma tarde, cuando casi todos los demás estaban ocupados siendo normales. Después del almuerzo, la mayoría de los huéspedes se retiró a sus tiendas a dormir la siesta o ducharse. El calor cayó sobre la reserva como una manta pesada, empujando a los insectos a un zumbido más lento. El río debajo del lodge se redujo a charcos brillantes entre tramos de arena descubierta. Ana no podía dormir. Se sentó en la terraza de su tienda con un libro abierto en el regazo, sin leer, mirando cómo dos monos verbet discutían por un pedazo de sombra. Sus pensamientos vagaban, de vuelta a Hamburgo, al apartamento silencioso de paredes blancas donde todavía no había guardado sus zapatos. De vuelta a la vieja mesa metálica de su taller donde seguía esperando su última pintura inacabada de leopardo, medio cruel, medio magnífica, esperando una mano que ya no estaba. Estaba tan metida en esos pensamientos que al principio no notó el cambio en el aire. Fue sutil. Un tensarse. Un silencio que cayó sobre los pájaros. El mono más cercano se quedó helado y luego se escabulló sin ruido, cuerpo bajo, ojos muy abiertos. Un escalofrío le subió por la nuca. Bajó el libro y escuchó. Al principio no oyó nada raro. El zumbido de insectos, el murmullo del río, el crujido de la terraza de madera al enfriarse. Entonces, en el camino de arena que salía de su tienda hacia el borde lejano del campamento, un pintado gritó alarmado. Otro respondió. Y, otro, los gritos se cortaron de golpe. El silencio llegó, espeso y extraño. Los dedos de Ana se apretaron en el lomo del libro. Se inclinó hacia adelante, el corazón de pronto latiendo fuerte. La parte racional de su cerebro le recordaba que era un campamento cercado, que los animales rara vez entraban con el calor del día, que debía llamar a un guía si le preocupaba. La parte más callada, la que había aprendido a escuchar las corrientes invisibles del monte, le dijo que se quedara quieta. Desde la sombra de un matorral más allá de la última tienda, algo se movió. Al principio, pareció que un pedazo de luz se había soltado y empezado a fluir. Luego salió completamente a la vista. Ana dejó escapar un pequeño sonido involuntario. El leopardo era real, era más o menos 2/3 del tamaño de un macho, esbelto y poderoso, sus músculos ondulando bajo el pelaje como agua bajo nieve. Pero lo más impresionante no era su forma, era su color, era blanca, pero no el blanco crudo del papel. Su pelaje era el tono suave y amarillento de hueso que ha estado al sol, con rosetas tenues, fantasmales, sombras de manchas que no se habían oscurecido del todo. La cola se movía lenta, la punta como un trazo pálido. Sus ojos no eran rojos ni rosados, como los de un albino, sino un ámbar claro y afilado. Se paró en el camino de arena, a unos 20 metros de la terraza de Ana, y la miró directamente. El mundo de Ana se redujo a esa mirada. El corazón le martilleaba tan fuerte que parecía que le iba a romper las costillas. La boca se le secó. Una parte de ella quiso retroceder a trompicones, correr al refugio de la tienda y cerrar la lona. Pero el lenguaje corporal del leopardo no era de caza. La cabeza estaba alta, no baja en postura de acecho. Los músculos tensos, pero no listos para saltar. Parecía insegura. Entonces, Ana vio la segunda forma. Al principio,
Pensó que era algo que el leopardo llevaba en la boca, un bulto de pelo desigual y demasiado pequeño. Pero cuando la leoparda blanca avanzó, una cabecita moteada se movió y levantó débilmente. Una cría. Colgaba de sus fauces, sostenida con delicadeza por la nuca. Su pelaje no era blanco, sino gris ahumado, con rosetas oscuras todavía esponjosas de bebé. Las patitas colgaban flojas, una trasera en un ángulo raro. Los ojos cerrados, como si la luz del mediodía le doliera. El leopardo avanzó. Ana apretó tanto el brazo de la silla que los nudillos se le pusieron blancos. Esto estaba mal. Todos los documentales que había visto, todos los guías con los que había hablado, lo tenían claro. Los leopardos eligen lugares escondidos para sus madrigueras. Matorrales, grietas rocosas, huecos en la orilla del río. Mantienen a sus crías lejos de caminos abiertos y sobre todo lejos del olor a humano. Y sin embargo, aquí estaba esta madre color fantasma, caminando directo hacia una tienda en un campamento turístico, cargando a su cría frágil y herida. Cuando se acercó más, Ana vio que la pata trasera de la cría estaba hinchada, torcida. Sangre seca manchaba el pelo alrededor. El pequeño pecho subía y bajaba demasiado rápido, las costillas temblando como alas. «Dios mío», susurró Ana. «Ay, no». El leopardo se detuvo al pie de las escaleras de la terraza. Las separaban quizás 15 metros, y una baranda baja de madera. Parecía nada. La gata dejó a la cría con suavidad en la arena. La pequeña intentó moverse, pero la pata herida arrastró inútil. Soltó un maullido débil y rasposo que arañó las entrañas de Ana. La madre retrocedió medio paso y miró hacia arriba, a la mujer en la terraza. El mundo pareció inclinarse. Durante un segundo, que se estiró como alambre tenso, solo se miraron. Una humana cansada con una vida llena de cicatrices invisibles, un animal salvaje con pelaje raro y pálido y una cría herida. No había forma, Ana lo sabía, de que el leopardo entendiera qué era un turista. No había forma de que supiera que la mujer de la terraza había sido voluntaria en una pequeña clínica de animales en sus 20, que había sostenido patas de perros asustados mientras el veterinario los cosía, que había tomado la mano de su marido mientras los paramédicos intentaban y fallaban en reanimarlo. Y aún así, mirando esos ojos ámbar, Ana sintió que algo pasaba entre ellas que no tenía nada que ver con la razón. El leopardo miró una vez a la cría, luego otra vez a Ana. Fue casi, como si señalara. A Ana se le cerró la garganta. Detrás de ella, la puerta corrediza de la tienda estaba entreabierta. La radio dentro, enganchada en la pared, estaba fuera de alcance a menos que se levantara y se alejara del borde de la terraza. Cualquier movimiento brusco ahora, cualquier cosa que pareciera agresión o pánico, podía disparar el instinto del leopardo de defender a su cría. Se obligó a respirar. «Bueno», susurró, aunque nadie podía oírla. «Bueno, ya veo». Muy despacio, deslizó una mano del brazo de la silla y la dejó colgando a su lado. No se levantó. No se inclinó. Solo movió un dedo a la vez, diciéndole a su cuerpo que podía hacer algo más que quedarse helada. Las orejas del leopardo se movieron, siguiendo el movimiento. La cola se agitó. Ana mantuvo la mirada suave, sin clavarla directamente. Con voz apenas más alta que el suspiro del río, dijo: «Voy a llamar a alguien. Alguien que pueda ayudar. Por favor, no te vayas». Era ridículo. Lo sabía. Pero las palabras las hacían sentir menos partida en dos entre instinto y responsabilidad. En un solo movimiento lento y practicado, cambió el peso como si solo girara en la silla para alcanzar la mesa a su lado. Su mano encontró el borde de la mesa, luego el plástico fríos de la radio, dejada por el servicio de limpieza, gracias a Dios, después de la mañana. Los músculos del leopardo se tensaron, pero no se movió. Ana se llevó la radio al pecho. El pulgar encontró el botón por tacto. Su voz, cuando habló, fue sorprendentemente firme. «Tammy», susurró. «Tammy, ¿me escuchas?» Estática. Luego: «Sí, Ana, aquí estoy». «¿Qué pasa?» «Hay un leopardo», dijo Ana, todavía bajo. Sentía lo absurdo de su eufemismo mientras lo decía. «Un leopardo blanco. Está en mi tienda, con una cría.
La cría está herida. Silencio. Luego, la atención afilada en la voz de la guía. ¿Dentro del campamento?, preguntó Tammy. ¿Estás segura? Sí, dijo Ana. Justo debajo de mi terraza. La estoy viendo ahora. Quédate donde estás, dijo Tammy de inmediato. No corras, no bajes, vamos para allá. ¿Ves si la cría respira? Los ojos de Ana bajaron al pequeño cuerpo desparramado en la arena. Sí, respiró. Pero, mal. Ya vamos, llegó la respuesta. Quédate con ellos. La radio se apagó. Quédate con ellos. Como si tuviera opción. Miró. La madre leopardo cambiaba el peso de una pata a otra, inquieta, dividida entre el impulso primal de agarrar a su cría y desaparecer, y el extraño instinto que la había llevado al borde de este lugar que olía a humano. La cría maulló otra vez, débil. Casi sin pensar, Ana se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, manos flojas. Su propia postura se suavizó, imitando la curva no amenazante que había visto en rastreadores experimentados cerca de animales nerviosos. Ahí, pequeña, murmuró. Las palabras en alemán se le escaparon antes de traducir. Aguanta, solo un poquito más. Los minutos se estiraron, el calor apretaba. Luego, en algún lugar detrás de las tiendas, se oyó el gruñido bajo de un motor diésel, cortado rápido. Pisadas fuertes en los pasillos de madera. Voces apagadas, urgentes, controladas. Tammy apareció primero, viniendo del camino principal a paso lento y deliberado, la radio en el cinturón y las manos bajas y visibles. Detrás venían Marco y otro ranger, ambos con rifles apuntando hacia abajo, último recurso más que amenaza. Por el sendero lateral, moviéndose con la gracia eficiente de quien ha corrido pensando, llegó una cuarta figura, una mujer de pantalón caqui y camisa azul, cargando un estuche duro de plástico. La veterinaria, comprendió Ana. La cabeza de la leoparda blanca giró hacia ellos. Bajó el cuerpo, colocándose a medio camino entre los humanos que se acercaban y su cría. Los labios se le retrajeron en un gruñido bajo y de advertencia que puso la piel de gallina en los brazos de Ana. Tammy se detuvo a varios metros, manos abiertas. Su voz, cuando habló, fue increíblemente suave. Sagubona, hermana, dijo. El saludo zulú con su matiz más hondo. Te veo. Vemos a tu bebé. Queremos ayudar. No hacer daño. La cola del leopardo azotó una vez. Miró de los guías a Ana, y, de vuelta, era imposible no leerlo como cálculo. La veterinaria se arrodilló despacio, dejando el estuche en el suelo. Está muy cerca, murmuró. Pero puedo darle el dardo a la cría desde aquí sin tocarla a ella. No podemos arriesgar un fallo. ¿Segura de que es seguro para ti?, preguntó Marco bajito. No, dijo la veterinaria, y en otro contexto habría sido gracioso oscuro. Pero dejar a esa cría así tampoco es seguro. El corazón de Ana martilleaba mientras los veía coordinar, su propio cuerpo todavía clavado en la terraza como un aliento contenido. Se oyó hablando otra vez, esta vez en inglés. Mírame, susurró. Por casualidad, o por algo más raro, la mirada de la leoparda blanca subió con Ada a encontrarse con la suya. Ana se sintió otra vez atrapada, sostenida por esos ojos ámbar. Por favor, dijo, déjalos ayudar. Sabía que sonaba ridícula. No le importó. Durante un largo latido suspendido, la madre leopardo sostuvo su mirada. Luego, como si un hilo invisible se hubiera aflojado dentro de ella, dio un paso al costado lo justo para que la cría quedara libre a la vista, el pequeño flanco subiendo y bajando. No fue un gran movimiento. Sintió como si el mundo se hubiera inclinado. La veterinaria se movió con rapidez callada y profesional. Levantó la pistola de dardos, apuntó bajo y disparó. El suave tuip hizo que Ana se encogiera. El dardo dio en el cuarto trasero de la cría, clavándose en el músculo con un pequeño temblor. La madre leopardo gruñó, un sonido lleno de alarma y rabia. Su cuerpo se tensó. El cuerpo de Ana también, segura de que este era el momento en que todo explotaría en garras y caos. Tammy habló por encima del gruñido, rápido y bajo. Tranquila, hermana. Solo es un pinchazo. Mira,
Tu bebé sigue aquí. Sigue respirando. El sedante actuó rápido en un cuerpo tan pequeño. En 2 minutos, los movimientos desiguales de la cría se calmaron en una subida y bajada suave del pecho. La tensión en sus patitas se aflojó. La leoparda blanca caminó en un arco estrecho, 3 pasos a la izquierda, 3 a la derecha, cola azotando, boca abierta en jadeo silencioso. «Dale tiempo», susurró la veterinaria. «Dale un momento para que vea que no nos lo llevamos». Fueron algunos de los minutos más largos de la vida de Ana. Sentía sudor, bajándole por la espalda. Le dolían los dedos de apretar la silla. En algún rincón de su mente registró que estaba presenciando algo que casi nadie veía nunca. Una madre leopardo salvaje en el filo entre confianza y terror. Luego, despacio, el caminar de la gata se fue calmando. Se detuvo otra vez cerca de la cría. Bajó la nariz a oler su pelo. Resopló 1, 2 veces, tomando el olor. Su mirada subió otra vez a los humanos. No se echó. No se relajó. Pero retrocedió 2 pasos y se sentó, cuerpo listo, ojos ardientes. Fue, sin lugar a dudas, una invitación y una advertencia en una. Haz lo que tengas que hacer, hazlo rápido. La veterinaria y Tammy se acercaron juntas, moviéndose como una sola unidad lenta y cuidadosa. Se arrodillaron junto a la cría. Las manos enguantadas de la veterinaria se movieron rápido ahora, gentiles y eficientes, mientras examinaba la pata torcida. Ana miraba sus caras. Vio el ceño fruncido de la veterinaria mientras sus dedos seguían la línea del hueso. La inspiración rápida cuando encontró algo que hizo que sus hombros bajaran un poco aliviados. No había fractura completa, tal vez, pero sí luxación grave y piel rota. «¿Qué pasó?», se oyó preguntar Ana, voz ronca. «Puede ser una caída», murmuró la veterinaria sin alzar la vista. «Puede que la arrastrara un hermano jugando y se enganchara en una raíz, una piedra, o...». Separó con cuidado el pelo cerca de la peor hinchazón y soltó un siseo suave. «O un lazo. Alambre viejo. Está cortado aquí. Mira». Ana lo vio entonces, una línea delgada y oxidada de metal casi invisible bajo el pelo, mordiendo la carne tierna justo arriba de la articulación. Alguien, en algún lugar, había puesto un lazo de alambre en el monte justo fuera del límite seguro del lodge. La cría lo había encontrado de la peor manera. Rabia y tristeza ardieron juntas en su pecho. La veterinaria cortó el alambre viejo, mandíbula apretada. «Bueno, pequeña», murmuró. «Eso ya está. Ahora arreglamos el resto». Limpiaron la herida lo mejor que pudieron, sacando tierra e infección del corte, poniendo antiséptico que olía fuerte incluso desde lejos. Volvieron a colocar la articulación con cuidado. El suave pop revolvió el estómago de Ana. La veterinaria vendó la pata con una venda ligera para mantenerla estable sin apretar. Durante todo eso, la leoparda blanca se quedó sentada. Gruñía de vez en cuando, un rumor bajo constante que subrayaba los movimientos de la veterinaria. Pero no cargó, no huyó, miraba. Ana sentía la fuerza de su atención como algo físico. En un momento, mientras la veterinaria aseguraba la última tira de venda, el leopardo giró la cabeza sin mover el resto del cuerpo y la miró ferozmente otra vez. Sintió, extrañamente, como un punto de conexión. Un reconocimiento silencioso de que la pequeña humana inmóvil en la terraza había sido la primera a la que se había acercado. Cuando terminaron, la veterinaria retrocedió, se sentó en el polvo un momento, respirando fuerte. «Esto es todo lo que podemos hacer aquí», dijo bajito. «No podemos llevarnos a la cría. Si la quitamos, hay muchas probabilidades de que ella la abandone. Ahora tenemos que confiar en ella». «¿Cuánto dura la sedación?», preguntó Marco. «No mucho», dijo la veterinaria. «1 hora, quizás menos, suficiente para que la pata se quede en su sitio cuando la mueva. Si sana, eso lo decide el monte». Retrocedieron juntos, paso a paso lento, hacia el sendero. No dieron la espalda hasta llegar a la primera tienda. Luego se esfumaron entre lona y madera y olores humanos. Durante un rato, Ana no pudo moverse. Se quedó sentada mirando a la leopardo blanca, sentada mirando a su cría. Fin, cuando la sombra se había movido y el aire estaba un poco más fresco, la cría se movió.
Sus patitas temblaron. Su boca se abrió en un maullido silencioso. La madre estuvo a su lado en un instante. Le lamió la cara, los costados, la pata herida, cuidadosa con la venda. La cría se encogió, luego se relajó bajo el roce áspero de su lengua. Después de unos minutos, la tomó otra vez con suavidad en la boca, sintiendo la nueva rigidez de la venda con algo parecido a un ceño entre los ojos. La pata herida colgaba, pero no en un ángulo tan grotesco como antes. El leopardo se detuvo. Por un latido, su mirada subió una vez más a la mujer en la terraza. Ana, sin pensar, levantó muy apenas la mano en el aire, palma hacia afuera. Fue un gesto pequeño y desvalido que no significaba nada en el idioma de los leopardos y todo en el idioma de los humanos. Gracias por dejarnos intentar. La leopardo blanca sostuvo esa imagen un segundo. Luego giró y se perdió entre los matorrales, cargando a su cría vendada de vuelta al mundo que existía más allá de cercas y tazas de té y paredes de lona. Cuando el último destello de su cola pálida desapareció, el cuerpo de Ana por fin recordó que podía moverse. El temblor empezó en las piernas y subió, un temblor fino e incontrolable. Se apretó las palmas contra los muslos, respirando fuerte. En todos sus años de amar a los grandes felinos, de pinturas y documentales y un puñado de safaris guiados, nunca había imaginado algo así. Esa noche, la noticia de lo sucedido corrió por el campamento en conversaciones quedas y atónitas. Los otros huéspedes le pidieron que contara la historia una y otra vez en la cena. Ojos muy abiertos, voces bajas. «Qué suerte tienes», le dijo uno, «que te haya elegido a ti». Suerte. La palabra sonaba rara en su lengua. Por un lado, sí. ¿Qué probabilidades había de que ella, entre todas las personas, ese día en particular, estuviera sentada sola en esa terraza cuando una leopardo blanca decidió traer a su cría herida al campamento? Por otro lado, suerte parecía demasiado pequeño para lo que había sentido. Sentada allí, con el corazón en la garganta, atrapada entre terror y una necesidad feroz y desvalida de ver sobrevivir a esa vida, diminuta. Más tarde, sola en su tienda, dibujó por primera vez en meses. Sus manos se movieron casi solas, el lápiz rayando el papel mientras intentaba capturar el ángulo de la cabeza del leopardo, el hueco entre sus hombros, la forma en que sus ojos se habían visto al cruzarse con los de Ana, antiguos y nuevos al mismo tiempo. En los días siguientes, los guías buscaron. Condujeron cerca del límite donde la veterinaria sospechaba que había estado el lazo. Encontraron un viejo lazo oxidado enredado en un arbusto no lejos del campamento y lo quitaron. Revisaron parches de arena buscando las delicadas huellas de pequeñas patas de leopardo. Durante un tiempo, nada. Luego, 3 días después del encuentro en la tienda, Tammy encontró huellas. Se las mostró a Ana en el polvo de un cauce seco. 2 juegos de huellas, uno grande, uno mucho más pequeño, moviéndose juntos por la arena. Las pequeñas eran desiguales. La pequeña todavía cojea, dijo Tammy bajito. Pero camina, no hay gotas de sangre en el suelo. Eso ya es algo. Las vieron una vez al atardecer. 2 formas pálidas deslizándose entre los nudos de un árbol marula y desapareciendo en monte más denso. El flanco moteado de la cría brilló un instante mientras saltaba, tropezaba, se corregía. La madre se detuvo lo suficiente para mirar atrás al vehículo donde estaba Ana. Luego se fue. Fue suficiente para convencer a la veterinaria de que la herida podía sanar. No perfectamente, quizá. La cría siempre llevaría un leve cojera, una desigualdad que la marcaría como la que casi se perdió. Pero viviría. Ese hecho se acomodó en el pecho de Ana como una piedrecita cálida que podía cerrar la mano alrededor cuando el mundo parecía demasiado delgado. Su semana planeada en el lodge se convirtió en 10 días. «No quiero irme todavía», le dijo a Marco, medio disculpándose, cuando pidió extender. «Siento que su historia no ha terminado». Él asintió, como si tuviera todo el sentido del mundo. «A veces el monte nos pide que nos quedemos un poco más», dijo. «Cuando podemos, hay que escuchar». Su última tarde salieron en vehículo por una cresta que daba a un valle bañado en luz derretida.
Jirafas se movían como plumas lentas en un cuadro a lo largo del horizonte. Un águila pescadora gritó desde algún lugar cerca del río. El aire olía a polvo y a dulzura sutil de flores invisibles. No vieron a la leopardo blanca. Sí, vieron una hiena solitaria trotando por un sendero de caza, cabeza baja, hombros encorvados. Un grupo de impalas tensos cerca de un grupo de arbustos. Una familia de mangostas rayadas asomando la cabeza de su madriguera como signos de interrogación curiosos. Fue suficiente. Cuando cayó la oscuridad y salieron las primeras estrellas, Ana sintió el conocido dolor apretando leve contra sus costillas, una mezcla de añoranza y gratitud entrelazadas. Susurró, quedito, más a la noche que a nadie. Gracias. No estaba segura a quién le agradecía. Al leopardo, los guías, su marido, por los años que tuvieron y por el sueño que al fin la había sacado del apartamento. Cuando voló de regreso a Alemania, la historia de la leopardo blanca que había traído a su cría al campamento ya se estaba convirtiendo en leyenda local entre el personal. Se la contaban a los huéspedes nuevos como ejemplo de lo impredecible y extraordinario que puede ser el monte. A veces llamaban a la gata pálida Isifo, el regalo. Los meses se volvieron estaciones. En Hamburgo, el invierno apretó su frente gris contra la ciudad, luego se levantó a regañadientes para dejar entrar la primavera. En su pequeño taller, Ana terminó la pintura que había abandonado, convirtiendo la foto vieja a medio hacer de un leopardo en algo nuevo, con bordes más suaves y pelaje más claro. La colgó en su pared. A veces, cuando se paraba frente a ella con su taza de café en la mañana temprana, volvía a sentir la textura áspera de la terraza del lodge bajo los pies, el tirón del sol en la piel, el peso de la mirada de un animal salvaje. Pensaba a menudo en volver. No estaba segura de que lo haría. La vida, como había aprendido, no siempre respetaba nuestros planes. Al final, no fue un plan lo que la trajo de vuelta, sino una carta. Llegó un martes húmedo, el sobre manchado y un poco arrugado de haber viajado continentes. Dentro había una foto impresa y una nota de Tammy. La foto mostraba un árbol, un jackal-berry ancho y retorcido, con raíces como manos nudosas agarrando la tierra. Repantigada en una de sus ramas bajas, mirando a la cámara con desdén perezoso, estaba una leopardo blanca. A su lado, pegada, una cría casi adulta con rosetas ahumadas y una leve desigualdad en la forma de acostarse, como si una pata todavía llevara el recuerdo de una herida vieja. Al pie del árbol, mirando hacia arriba, había dos formas más pequeñas. Crías, diminutas, ojos muy abiertos, sus manchas todavía borrosas, sus cuerpos medio escondidos por la sombra. En la nota, Tammy había escrito, lo logró, y ahora tiene más bebés. Una de las nuevas crías es pálida como ella. Pensamos que querrías saberlo. Deberías venir a verlo si puedes. A veces pasan cerca del campamento. Parece que recuerdan. Ana reservó su vuelo al día siguiente. Esta vez, cuando aterrizó en la pequeña pista cerca de la reserva y olió esa mezcla de polvo y calor y resina de plantas, su pecho se llenó no de duelo crudo, sino de algo más parecido a la anticipación. Era mayor ahora. El vuelo le había hecho protestar las articulaciones. Su pelo tenía más plata que gris. Pero cuando el vehículo del lodge traqueteó por el camino conocido, mientras el monte se desplegaba a su alrededor en capas de verde y oro, se sintió más viva que en meses. El personal la recibió como a una tía que vuelve de visita familiar. «¿Volviste?», dijo Marco, sonriendo. «Qué bueno. La dama blanca ha estado preguntando por ti». Bromeaba, claro. ¿O no? Los primeros 2 días pasaron en un torbellino de avistamientos que habrían vuelto loco de emoción a cualquier otro huésped de safari. Leones sobre una presa de búfalo, una madre rinoceronte y su cría en un charco. Una torre de jirafas abriéndose paso entre árboles espinosos. Pero siempre, en el fondo de la mente de Ana, estaba la leopardo pálida. La parte increíble de su historia no pasó en un game drive. Pasó, otra vez, al borde de lo cotidiano. La tercera tarde, el calor era brutal. Hasta el viento parecía cansado.
La mayoría de los huéspedes dormía la siesta, arrullados por estómagos llenos y el zumbido de ventiladores. Ana no podía. Se sentó una vez más en la terraza de su tienda, esta vez con un cuaderno de dibujo abierto en las rodillas, intentando capturar la línea de una colina lejana contra el cielo desvaído. El sudor le perlaba las sienes. Una mosca zumbaba cerca de su oreja. La ahuyentó. Del rincón del ojo vio movimiento. El lápiz se quedó quieto. En el mismo camino de arena que antes, saliendo de casi el mismo matorral, una forma pálida salió al abierto. El tiempo se dobló. La leopardo blanca estaba mayor ahora. Tenía cicatrices nuevas y leves en el flanco. Sus músculos un poco más llenos, sus movimientos apenas una fracción más lentos con el peso de las estaciones. Pero su pelaje seguía siendo ese tono imposible de hueso. Sus ojos seguían siendo ese ámbar claro y punzante. Caminaba por el camino con la seguridad fácil de un animal que conoce cada raíz y cada hueco. Detrás de ella trotaba una cría de tamaño mediano, la joven de rosetas ahumadas de la foto, ahora casi adulta. Se movía con solo un leve rastro de desigualdad, un fantasma de la vieja herida que casi le había costado todo. Y a su lado, corriendo, tropezando y parando a mirar cada sombra nueva, venían dos crías más pequeñas. Una tenía el patrón de su hermana mayor, moteada y dorada, rosetas limpias y oscuras. La otra era blanca, no tan pálida como la madre todavía, sus manchas, un poco más visibles, su pelaje tocado de pelusilla de bebé, pero inconfundiblemente más clara que su hermana. Sus rosetas eran como humo bajo nieve, una segunda leopardo blanca. Ana se le cortó el aliento. Con todo lo que había leído, sabía lo raro que era, lo improbable de la combinación de genes necesaria para producir siquiera un leopardo pálido y mucho menos dos en la misma familia. Por un momento, su mente racional insistió en que veía mal, que la luz hacía trampas, que polvo en sus gafas estaba lavando el color de la cría. Luego, la pequeña blanca rodó dentro de un rayo de sol, patas al aire, y la luz atrapó su pelaje de una forma que borró toda duda. Era como ver salir al mundo un pedazo vivo de esa vieja pintura. La madre leopardo caminó directo hacia la tienda. A Ana empezaron a temblarle las manos. El lápiz resbaló contra el papel. «Otra vez», susurró. «Lo estás haciendo otra vez». Esta vez no había cría herida colgando floja de sus fauces. Los tres jóvenes se movían con sus propias patas, corriendo entre sus piernas, chocando entre sí, parando a veces a oler aromas invisibles en el suelo. Llegó al pie de las escaleras de la terraza y se detuvo. Miró hacia arriba. Su mirada se encontró con la de Ana, con la misma intensidad indescifrable. Pero esta vez había algo que no parecía desesperación. Ana buscó la palabra, como presentación. La cría mayor moteada, la que una vez habían vendado junto a la tienda, se detuvo y también miró hacia arriba, cabeza ladeada. La pata vendada de meses atrás se había convertido en una extremidad fuerte, la cicatriz del viejo lazo escondida bajo el pelo. Las dos crías más pequeñas chocaron entre sí, luego vieron al humano en la terraza y se quedaron heladas. Por un latido, 4 pares de ojos brillaron hacia Ana. Ámbar, 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 y un tono un poco más claro en la cría pálida. Rió una vez, suave, con lágrimas dentro. No se movió. Esta vez no llamó a nadie. Solo se quedó sentada, corazón latiendo fuerte. Y fue testigo. La leopardo blanca se quedó allí unas respiraciones largas. No dejó a sus crías en el suelo como antes. Las mantuvo cerca de sus patas, un círculo vivo de pelo moteado y pálido. Luego hizo algo que, después, cuando Ana intentó explicarlo a sus amigas en Hamburgo, le fallaron las palabras. Bajó la cabeza en un breve, inconfundible asentimiento. Fue sutil. Un leve bajar del mentón, un bajar de ojos. Para cualquiera más, habría parecido solo el cambio casual de una gata acomodando su peso. Para Ana, que todavía guardaba la imagen de esa misma cabeza inclinada años atrás junto a su cría herida, sintió como el cierre de un círculo. Un eco, un «gracias», en idioma de postura y presencia en lugar de palabras. La cría, mayor, moteada, rozó el hombro de su madre. Luego,
dio unos pasos atrevidos hacia la terraza, nariz alzada oliendo el aroma humano. La cría moteada más joven la siguió, cola en alto de curiosidad. La pequeña Blanca se quedó pegada a la pata delantera de su madre, asomando con ojos muy abiertos. «No pasa nada», susurró Ana, voz suave y espesa. «Tómate tu tiempo». Se quedaron así un minuto, quizás 2. Luego, como si un temporizador interno se hubiera apagado, la madre leopardo movió la cola y giró. Las crías giraron con ella, cayendo en una formación suelta y saltarina mientras trotaba de vuelta hacia la seguridad del monte más denso detrás de las tiendas. Lo último que vio, Anna, fue el destello pálido de la cola de la cría más pequeña mientras perseguía una hoja flotante. Saltaba, fallaba y galopaba detrás de sus hermanos con un chillido indignado. Cuando se fueron, se dio cuenta de que estaba llorando. No los sollozos ahogados que la habían reclamado los primeros meses después de la muerte de su marido. Estas eran lágrimas más calladas, más asombradas, deslizándose por sus mejillas como si un nudo apretado dentro de ella se hubiera aflojado al fin. Se las secó, con el dorso de la mano, riendo bajito. Más tarde, cuando les mostró a los guías sus dibujos rápidos y temblorosos de lo que había visto, cuando encontraron las confirmaciones en huellas y avistamientos lejanos, la madre Blanca, la hija moteada, casi adulta con cojera apenas visible, las dos crías nuevas, una pálida y una dorada, negaron con la cabeza incrédulos. «¿Sabes lo raro que es esto?», dijo Marco, pasando el pulgar por una foto que había logrado tomar desde un vehículo días después. «Como que te caiga un rayo 2 veces en el mismo sitio. Tal vez hay una razón por la que las trae aquí», dijo Tammy bajito. «Tal vez recuerda que este es el lugar donde su primera bebé dejó de doler». Ana no decía saberlo. Solo sabía cómo se había sentido, las 2 veces. La primera, cruda, aterradora, el aire espeso con la posibilidad de muerte y el peso de la apuesta desesperada de una madre. La segunda, más callada, no menos extraordinaria, el aire temblando de calor y la visión suave e increíble de 3 leoparditos jóvenes, uno cargando el recuerdo de una herida, otro cargando el milagro de un pelaje raro, todos vivos, parados donde su madre una vez había dejado a una cría rota a los pies de una humana. En los años que siguieron, mientras la historia se corría y cobraba vida propia, la gente le preguntaba a Ana. A veces, después de una charla, quedaba en una pequeña galería donde colgaba sus cuadros, a veces tomando café después de ver una reproducción de la familia de leopardos blancos en una revista. ¿Qué había significado? «¿Crees que realmente te trajo a la cría para que la ayudaras?», decían. «¿Crees que te recordó trayendo a las nuevas otra vez?». Ana sonreía. Las arrugas en las comisuras de sus ojos se hacían más profundas. «No sé qué pensó ella», decía con honestidad. «Solo sé lo que hizo. Vino. Se quedó. Nos dejó acercarnos a su bebé. Y luego, cuando ese bebé creció y tuvo más, eligió pasar por el mismo lugar cuando yo estaba ahí otra vez». «¿No es increíble?», decían. «Sí», respondía Ana. Y no. Había llegado a creer, en el espacio callado, que el duelo y los leopardos se habían tallado dentro de ella, que el mundo estaba lleno de cosas así de increíbles. La mayoría de las veces, los humanos simplemente íbamos demasiado rápido, hablábamos demasiado alto, y mirábamos en la dirección equivocada para verlas. En las mañanas tranquilas, de vuelta en Hamburgo, cuando se paraba en su taller con un pincel en la mano y un lienzo iluminado por la luz débil del norte, a veces cerraba los ojos y olía, solo un momento, el polvo y el calor de Savisans. Volvía a ver la forma pálida en el camino de arena, la pequeña pata vendada, la primera cría blanca rodando al sol, la segunda criatura pálida asomando detrás de la cola de su madre. Sentía, en algún lugar profundo del pecho, la extraña y humilde sensación de ser parte de una historia que en realidad no era sobre ella. Era sobre una leopardo blanca que había tomado 2 decisiones imposibles: traer a su bebé roto al mundo humano en busca de ayuda y después traer el futuro de ese bebé al mismo lugar, como diciendo: «Mira lo que sobrevivió. Mira lo que ayudaste a hacer posible». En el gran tapiz continuo de vida y muerte y azar en la naturaleza, era el tipo de pequeño milagro que rara vez salía en los titulares. Pero, para la mujer de la terraza y los rangers, que estuvieron a su lado,
y los gatos pálidos que se movían como luz de luna en un mundo de sombras lo era todo.